Hola chicos, buenos días de nuevo. Aquí estoy para ir avanzando en el punto 2, carga eléctrica y electricidad de la página 158 del libro, ¿vale? Hoy vamos a ver este punto. Entonces, os da un pequeño repaso de lo que hemos visto anteriormente, ¿vale? Estamos con el tema de fuerzas eléctricas y magnéticas. Empezamos hablando de los fenómenos electrostáticos, ¿os acordáis? De que hay fenómenos que frotando, por ejemplo, un bolígrafo y acercándolo a unos papelitos, pues vemos que se manifiesta una fuerza que hace que los papelitos se vean atraídos por el globo. Esa fuerza era la fuerza que llamábamos eléctrica. Y dijimos que esos fenómenos serán debido a que existen dos cargas, las cargas positivas y las cargas negativas. Lo tenéis aquí, positivas y negativas. Luego en el tema estuvimos hablando de las semejanzas y diferencias entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria que vimos en el tema anterior con Paco, ¿de acuerdo? Os dije también que era muy importante también el saber cuál eran las flechas o hacia dónde se dirigían esas fuerzas. Si las cargas eran de igual signo, como ocurre aquí, las dos son positivas, se repelen, por lo tanto las fuerzas las dibujaríamos hacia afuera. Si las dos son negativas, igualmente pasa lo mismo, cargas de igual signo se repelen, es decir, huyen una de la otra, la fuerza es hacia afuera. En cambio, si las cargas son positiva y negativa de distinto signo, tendríamos que la fuerza es atractiva, por eso este y este se juntarían, harían así, clac, y se unirían. Entonces, en este caso, puede ser que esté aquí el más y el menos, pero me da igual que estuviera al revés, que el menos estuviera aquí y el más aquí. También estuvimos viendo en un segundo vídeo la materia y las cargas y vimos de dónde salen esas cargas positivas y negativas. Y estuvimos hablando del átomo, que tiene un núcleo en el cual se acumulan los protones, que son positivos, y los neutrones, que son partículas sin carga, y que luego alrededor del átomo existía una parte que se llama corteza, donde tenemos los electrones, que son las partículas cargadas negativamente. Luego, a continuación, estuvimos hablando de, por último, lo que es un culombio, y os encargué las tareas de la página 157, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora lo que tenéis que hacer es pasar todo lo subrayado en amarillo a la libreta, ¿de acuerdo? Tenéis que poner el dibujo de este globo, a la misma vez que ponéis lo correspondiente a esta parte. Tenéis que poner, cuando habléis de las semejanzas y de las diferencias, etcétera, también este dibujo en la libreta. Tenéis que escribir, cuando empecéis este apartado y escribáis esta parte, de aquí dibujamos, antes o después, me da igual, el dibujo del átomo, que he puesto una foto aparte para que veáis bien el dibujo, porque algunos me habéis dicho que en el vídeo no se ve bien. Y acabamos hablando del culombio y mandando ese ejercicio, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y ahora vamos a empezar el punto 2, la carga eléctrica y electricidad. La carga eléctrica en los objetos. Vamos a ver, generalmente, vamos a leer lo que nos pone. Generalmente los átomos son neutros porque tienen el mismo número de cargas positivas que negativas, es decir, una partícula o algo es neutro si el número de cargas positivas de protones es igual al número de electrones. En ese caso tendríamos que la partícula sería neutra. Por eso todo lo que nosotros tocamos, los bolígrafos, el libro, el papel, el estuche, el cristal, la madera, todo lo que tocamos no nos da descarga eléctrica, a pesar de que dentro de los átomos hay electrones cargados negativamente y protones cargados positivamente, debido a que el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas, y al encontrarse en igual número se queda neutro el cuerpo y por eso no da la corriente. Si por el contrario nosotros metemos un enchufe en una clavija de la pared, enchufamos algo, ¿por qué ahí sí que hay corriente eléctrica? Sabemos que hay una corriente eléctrica que hace que encienda la luz, que se escuche la radio, hace que se cargue el móvil,
hace que funcione la televisión, ahí sabemos que hay corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque ahí dentro hay mayor número de cargas negativas, electrones, que de protones, ¿de acuerdo? Entonces, esos cables que cuando alguna vez tenemos algo enchufado y vemos un cable pelado, ¿a que no tenemos que tocarlo? ¿Qué pasa si tocamos el cable? Que nos da calambre. ¿Y eso por qué? Nos da la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque esos cables por los cuales llega la corriente al electrodoméstico que tú quieras, si está pelado y lo tocamos, por ahí están circulando carga eléctrica, están cargados, y si lo tocamos nos da una descarga eléctrica que puede ser muy peligrosa. Entonces, porque la fuerza eléctrica puede causarnos incluso la muerte, ¿de acuerdo? Si tú te tocas un cable pelado, o cuando sois bebés, sabes que los papás protegen los enchufes con un protector para que no metan ningún palito o algo que les pegue una descarga eléctrica, porque puede provocar la muerte una descarga eléctrica. Entonces, a lo que vamos. Los cuerpos que nosotros tenemos a nuestros alrededores, todos tienen cargas, porque están formados por átomos y esos átomos contienen protones y electrones. ¿Por qué esos cuerpos, si los tocamos, no nos da la corriente? Porque no tienen porque tienen igual número de cargas positivas, protones, que de cargas negativas, electrones. ¿Por qué si metemos los dedos en un enchufe, que no os lo recomiendo en absoluto, sí que nos da la corriente eléctrica, sí noto esa fuerza eléctrica? Eso es debido a que por los cables de la luz o eléctricos que existen en todas las viviendas, por dentro hay más cargas negativas que cargas positivas, ¿de acuerdo? Y entonces esa fuerza eléctrica se pone de manifiesto. Entonces, seguimos leyendo. Sin embargo, algunos electrones pueden moverse de unos átomos a otros, de modo que pueda suceder. Mirar, a veces un átomo puede perder electrones o ganar electrones. Vamos a ver qué pasa. Si un átomo pierde uno o más electrones y se convierte en un ion positivo llamado catión. Vamos a leerlo y ahora os lo explico, ¿vale? Si un átomo gana uno o más electrones, se convierte en un ion negativo o anión, ¿vale? Entonces, de aquí nos saltamos a esto que os voy a poner, ¿vale? Son unos apuntes. Después de copiar en vuestra libreta esta parte, tenéis que pasar a vuestra libreta estos apuntes que os he confeccionado, porque en el libro no quedan muy bien del todo. Os cuento. Carga eléctrica en un átomo. Vamos por partes. Un átomo neutro es aquel que tiene igual número de protones, cargas positivas, que de electrones, cargas negativas. Es decir, todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor se encuentra en estado neutro. El libro, el papel, el boli, el ordenador, todo. ¿Por qué? Porque el número de cargas positivas más, ¿de acuerdo?, es igual al número de cargas negativas menos, ¿de acuerdo? Vamos a mirar este ejemplo de este átomo. Este átomo, recordamos, esto es lo que denominamos núcleo. Y en el núcleo están los protones cargados positivos y los neutrones sin carga. Y alrededor está la corteza, que es donde se encuentran los electrones, ¿vale? Si hacemos un recuento, mirar, este átomo que tiene 2 protones, 2 cargas, 2 bolitas positivas, 2 neutrones, que son esas que están rellenas, marcadas en morado, ¿de acuerdo? Y que no tienen carga. Y tiene 2 electrones, que son 1 y 2, que son los que están en la corteza. Por lo tanto, si hacemos recuento, las cargas positivas son 2 protones, y las cargas negativas son 2 electrones. Como hay igual número de protones que de electrones, diremos, como el número de protones es igual al de electrones, el átomo es neutro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Un átomo es un catión. Ahora vamos a ver lo que es un catión. Si tiene mayor número de protones que de electrones, es decir, hay más protones que electrones. Vamos al ejemplo. Vamos a hacer recuento de nuevo.
2 protones positivos, 2 neutrones que no tienen carga. ¿Y cuántos electrones hay? 1, un electrón. Si hacemos balance, ¿qué hay de más? Hay más protones que electrones. ¿Os dais cuenta? Hay 2 protones, mientras que cargas negativas, electrones, hay solamente una. Que hay que poner un menos con un círculo, que se me ha olvidado. Por lo tanto, como hay más protones que electrones, este átomo lo llamaríamos catión, ¿vale? Este es el resumen. Como el número de protones es mayor al de electrones, es un catión. Seguimos. Ahora, tercer caso. Un átomo es un anión si tiene mayor número de electrones que de protones. Mirar. Vamos a ver. En este caso, recuento 2 protones positivos, 2 neutrones, los 2 neutrones que son estos que están rellenos, que son neutros, que no tienen carga, y electrones, contamos, en la primera capa hay 1 y 2 y en la segunda hay 1 y 2, en total 4 electrones. ¿De qué hay más? Pues si tengo 2 protones y 4 electrones, quiere decir que tengo 2 electrones de más. Si hay, como el número de electrones es mayor al de protones, en ese caso estoy hablando de anión. ¿De acuerdo? Pues con esto quedaría terminada esta parte. ¿De acuerdo? ¿Qué tenéis que hacer? Copiar esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, y de aquí me voy a los apuntes y me paso a la libreta esto también, ¿de acuerdo? Es decir, el orden sería copiar en la libreta esto y a continuación el folio que os acabo de explicar. Si tenéis cualquier duda en diferenciar entre un átomo neutro, un átomo que es un catión o un átomo que es un anión, me mandáis una pregunta por Classroom. Y por último, para el vídeo de hoy, mirad. El punto 2.2, aislantes y conductores, ¿vale? En esta explicación del libro no me gusta y por eso la he tachado. Entonces, os he puesto aquí en uno lateral y otro las definición de qué es un conductor y qué es un aislante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora de todas maneras subiré fotos de esta página para que lo tengáis claro y también de esta, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que es conductor. Conductores son materiales capaces de conducir cargas eléctricas por su interior. Es decir, un conductor eléctrico es aquel que es capaz de conducir la electricidad. A ver, ¿qué es algo muy evidente que sabemos que conduce la electricidad? Pues los cables que se utilizan para que la electricidad llegue a los electrodomésticos y a todos los aparatos que nosotros tenemos, el móvil, etcétera, que usamos un cargador y que tiene un cable que está recubierto por un plástico. ¿Y qué hay en el interior, chicos? Unos hilos metálicos de cobre que son un metal de color anaranjado. Seguro que alguno ha visto un cable pelado y sabe que son esos hilitos muy finitos que son de un metal que se llama cobre, que son rojizos y que sirven para conducir la electricidad. Es decir, a través del cobre los electrones se mueven muy fácilmente. Por eso utilizamos esos hilos de cobre para llevar la electricidad desde las empresas, es decir, desde las centrales hidroeléctricas que generan electricidad hasta cada uno de los hogares, hasta nuestras casas. ¿De acuerdo? Esos electrones se mueven desde la central térmica que genera la electricidad quemando cosas, o bien desde una central en un pantano hidroeléctrica que aprovecha la fuerza del agua para generar electricidad mediante bobinas. Toda esa electricidad que se genera en esos sitios, como en las centrales nucleares, que es una de las maneras en las que España se provee de electricidad a través de centrales nucleares por energía radiactiva. Todo eso son los lugares donde se genera electricidad. Bueno, pues esa electricidad que se genera llega hasta casa
a través de las torres de luz. Todos hemos visto las torres de luz y los cables que recorren nuestra ciudad, y cuando vamos por la autovía, esas torres grandes con hilos muy gruesos que conducen la electricidad desde donde se produce hasta donde se consume, que es en los hogares, en las empresas, en las tiendas, centros comerciales, naves de fábricas, etc. Entonces, conductor, ¿qué son? Aquellos materiales capaces de conducir cargas eléctricas por su interior. Por ejemplo, el cobre usado en los cables de conducción de la luz, de la electricidad, ¿de acuerdo? ¿Qué otros ejemplos? Todos los metales. ¿Y qué son todos los metales? Pues si buscáis una tabla periódica, vais a ver que existe una zona de la tabla periódica en la que están todos los metales. Son el cobre, el aluminio, el hierro, el zinc, el níquel, la plata, el oro, el mercurio, el cobalto. Todos esos nombres que algunos seguro que os suena, son metales. Pues todos los metales son muy buenos conductores de la luz. Por eso si yo meto algo metálico en la clavija de la pared del enchufe, pues me pega un calambrazo, me da la corriente, porque es conductor, ¿de acuerdo? De todas maneras, no lo probéis en casa, por Dios. Luego, aislantes. ¿Qué van a ser los aislantes? Si los conductores eran los que conducían muy bien los electrones por su interior, ¿qué va a pasar con los aislantes? Pues son materiales que oponen resistencia al movimiento de los electrones a través de ellos. Es decir, un aislante es un material donde los electrones no se mueven fácilmente. No hay movimiento o hay muy poco movimiento de electrones en su interior. Por ejemplo, algo muy evidente, el plástico. ¿Y por qué digo que es muy evidente? ¿De qué están recubiertos los cables de la luz? De una funda de plástico, mirad, una funda de plástico, ¿de acuerdo? Dentro están los cables metálicos de cobre, que sí son conductores de la electricidad, pero yo toco este cable que está enchufado, que es de mi portátil, y no me da la corriente. ¿Por qué? Si dentro están los hilos de cobre lleno de electrones recorriendo el cable. Porque el plástico es aislante. ¿Qué significa aislante? Que no conduce la electricidad, que los electrones no se mueven a través de él. Por lo tanto, el plástico se utiliza como protector de los hilos de conducción, de los cables, de los electrodomésticos, de todo lo que tengáis alrededor que funcione con electricidad. Están recubiertos de plástico porque es aislante, no conduce la electricidad. ¿De acuerdo? A ver si enfoca esto de nuevo, que está borroso. Vale. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Hoy hemos visto qué es un catión, qué es un anión, qué es un elemento neutro. Esto si quiere lo leéis, pero no hace falta, repito, no hace falta copiarlo en la libreta, ¿de acuerdo? Y esto de aquí tampoco. Ya os he puesto esta parte, ¿vale? Y ejercicios que tenéis que hacer, el ejercicio 1 y el ejercicio 2 de la página 158. La fecha de entrega sería el martes de la semana que viene. De todas maneras, os lo voy a subir en tareas, es decir, voy a hacer dos cosas. Os voy a subir las fotos de este libro, o sea, de esta página y de esta página que tenéis que copiar para que la podáis copiar tranquilamente. Tenéis que ver el vídeo y luego con las fotos copiar en la libreta la parte subrayada en fluorescente, esta de aquí no. ¿De acuerdo? Sería esto, pasamos a esta hoja, la paso a la libreta, el orden sería esto, ese sería lo segundo que tengo que copiar en la libreta, y lo tercero sería esta definición y esta de lo que es un aislante y un conductor. Repito, pasar a la libreta esta parte, a continuación este folio, y por último, la definición esta que os he escrito a mano, ¿de acuerdo? Y como tarea, ejercicio 1 y ejercicio 2. Martes de la semana que viene quiero ver en la libreta pasadas los apuntes y esos dos ejercicios. De todas maneras, ahora os lo explicaré en clase, ¿de acuerdo? Venga chicos, un saludo, chao.